Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Yamur Ibar. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En un trágico giro de los acontecimientos, la conocida influencer y modelo Yamur Yüksel ha causado gran conmoción en las redes sociales y entre sus seguidores después de publicar un desgarrador mensaje sobre la reciente pérdida que ha sufrido. Según fuentes cercanas, Yüksel recibió la devastadora noticia de la muerte de una persona muy cercana a ella, lo que la dejó completamente devastada emocionalmente. En un momento de desesperación, la influencer expresó públicamente su dolor y confusión con una serie de mensajes en sus redes sociales, diciendo: "Ya no puedo vivir más". La noticia ha dejado a sus seguidores en shock, quienes rápidamente comenzaron a llenar las redes de apoyo y mensajes de esperanza, pidiendo a Yamur que busque ayuda y que no se rinda en este momento tan oscuro. Muchos han destacado la importancia de cuidar la salud mental y de no enfrentar este tipo de dolor tan profundo en solitario. El impacto de la pérdida en Yamur Yüksel. El lamento de Yamur Yüksel no es algo que se pueda ignorar, ya que muchos fans y amigos cercanos a ella han señalado cómo su carácter alegre y su energía positiva solían ser una inspiración para muchos. Esta inesperada pérdida, sumada al peso emocional que conlleva, ha dejado a Yamur en una profunda tristeza. Aunque aún no se ha revelado públicamente la identidad de la persona fallecida, las muestras de apoyo de sus seguidores han sido abrumadoras. En sus publicaciones, Yamur expresó que sentía un vacío inmenso y que su mundo se había desmoronado por completo. Sin embargo, en medio de su dolor, muchos seguidores le han recordado lo valiosa que es para aquellos que la aprecian y la siguen. La situación ha puesto en relieve la importancia de la salud mental, especialmente en figuras públicas, quienes a menudo tienen que lidiar con sus emociones mientras están bajo la mirada constante del público. Llamados a la reflexión y el apoyo. Tras sus publicaciones, varios de sus seguidores y colegas del mundo del entretenimiento han instado a Yamur a no tomar decisiones drásticas y a buscar ayuda. Entre ellos, algunos especialistas en salud mental han enfatizado la necesidad de rodearse de personas que te apoyen en momentos de dolor, y de no enfrentar el sufrimiento en soledad. La vida tiene momentos de profunda tristeza, pero también hay luz al final del túnel. Te animamos a que busques la ayuda que necesitas. La comunidad te apoya, comentó un seguidor en Instagram. En momentos como este, es crucial que las personas que pasan por situaciones tan desgarradoras como la de Yamur encuentren el apoyo adecuado para superar el dolor y no tomen decisiones precipitadas. La red de apoyo que ha demostrado tener a través de sus seguidores es testimonio del cariño y respeto que ha ganado a lo largo de los años. El futuro de Yamur Yüksel. Aunque es una situación difícil, es de esperar que con el tiempo y el apoyo de sus seres queridos, Yamur pueda encontrar la paz y la sanación que necesita. Su comunidad sigue de cerca cada paso que da, y muchos esperan ver pronto un mensaje de agradecimiento de parte de ella, reconociendo el amor y apoyo que ha recibido en estos momentos tan complicados. El camino hacia la recuperación puede ser largo, pero no hay duda de que, con el apoyo adecuado, Yamur podrá superar este doloroso capítulo y encontrar la fuerza para seguir adelante. En un giro inesperado y profundamente doloroso, Yamur Yüksel, una de las personalidades más queridas en las redes sociales y en el mundo de la moda, ha dejado a todos sus seguidores en shock tras compartir un desgarrador mensaje sobre la reciente pérdida de un ser querido. La influencer y modelo, quien habitualmente comparte momentos alegres y motivacionales con su vasta comunidad, se vio profundamente afectada por la noticia de la muerte de una persona cercana, lo que la llevó a expresar públicamente su sufrimiento de una manera alarmante: "Ya no puedo vivir más". El mensaje, que fue rápidamente compartido por sus seguidores y captó la atención de los medios, mostró una Yamur vulnerable, luchando contra el dolor abrumador que le había causado la tragedia. En los días posteriores, sus seguidores y amigos cercanos se unieron para brindarle apoyo, pidiendo a gritos que buscase ayuda profesional y que no tomara decisiones precipitadas en medio de su angustia. La tristeza profunda, que pasó con Yamur Yüksel. Aunque los detalles sobre la persona fallecida aún no se han hecho públicos, las circunstancias que rodean esta pérdida parecen haber afectado profundamente a Yamur. En sus mensajes, la influencer explicó que la muerte de esta persona cercana la dejó completamente desconcertada y sin fuerzas para continuar. "El dolor es insoportable. Todo en mi vida se ha desmoronado", escribió en una de sus publicaciones, antes de añadir: "No sé si puedo seguir adelante, ya no encuentro sentido". Yamur,
conocida por su actitud positiva y su carácter extrovertido, nunca antes había mostrado signos de estar atravesando una crisis emocional de tal magnitud. Esto ha dejado a sus seguidores aún más sorprendidos, ya que durante años ha sido un símbolo de fortaleza y resiliencia en las redes sociales. En las últimas semanas, sus publicaciones habían mostrado una Yamur radiante y llena de vida, pero la noticia de la tragedia le arrebató esa energía y la sumió en una oscuridad emocional que no pudo ocultar. La reacción de los seguidores y el llamado a la ayuda. Tras la desgarradora publicación de Yamur, las redes sociales se inundaron rápidamente de mensajes de apoyo. Sus seguidores, muchos de los cuales la consideran una fuente de inspiración, comenzaron a compartir palabras de aliento, recordándole lo importante que es para ellos y lo valiosa que ha sido su presencia en sus vidas. Yamur, no estás sola. Te necesitamos. El dolor que sientes ahora pasará, pero tu vida es importante y hay mucho más por vivir, comentó uno de sus seguidores en Instagram. A medida que los mensajes de apoyo se multiplicaron, varios de sus amigos y colegas de la industria también se unieron al llamado para que Yamur busque ayuda. Influencers y figuras públicas como Demet Özdemir y Azar Ergüclü, quienes han compartido varias colaboraciones y momentos con ella, compartieron mensajes de esperanza, animándola a que no se rindiera y que enfrentara la adversidad con la fuerza que siempre ha mostrado. Especialistas en salud mental también intervinieron en los comentarios, ofreciendo consejos sobre cómo lidiar con el duelo y el dolor emocional. Muchos hicieron hincapié en la importancia de la terapia psicológica y de rodearse de personas de confianza durante momentos tan oscuros como los que atraviesa Yamur. El dolor es parte de la vida, pero no tienes que enfrentarlo sola. Hay muchas manos extendidas para ayudarte, escribieron en uno de los foros de apoyo a la influencer. Una comunidad unida, el rol de los seguidores de Yamur. Lo que ha quedado claro durante estos días de angustia es el apoyo masivo que Yamur recibe de su comunidad. A pesar de ser una figura pública, es evidente que ella ha logrado construir una red de apoyo increíblemente sólida, compuesta por seguidores que la consideran mucho más que una influencer. La conexión emocional que ha establecido con su audiencia es profunda, y muchos de ellos sienten que forman parte de su vida personal, no solo de su vida profesional. Los seguidores de Yamur han comenzado a compartir sus propias experiencias con el dolor y el duelo, creando un espacio donde pueden apoyarse mutuamente y ofrecer palabras de consuelo. En un mundo donde las redes sociales a menudo se convierten en un espacio tóxico, este acto de solidaridad ha sido un recordatorio de la humanidad que aún persiste en los entornos virtuales. Por otro lado, expertos en bienestar emocional y salud mental han llamado la atención sobre la necesidad urgente de crear espacios más seguros en las redes sociales, donde las personas como Yamur puedan expresarse sin temor a ser juzgadas. La vulnerabilidad en las redes sociales no debería ser motivo de condena. Debemos ser más empáticos con las personas que atraviesan momentos difíciles, comentó un terapeuta en un artículo relacionado con la situación de Yamur. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.